Seguimos desde Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales. Más adelante vamos a leer todas sus preguntas y comentarios. @argumentos_gb. Continuamos conversando con Carlos Raúl Hernández para hablar acerca de esas noticias también que se dieron durante la jornada de este lunes 23 de octubre. Desde el Consejo Nacional Electoral se pronunció el presidente Elvis Amoroso anunciando las 5 preguntas que van a estar en el referendo consultivo para el próximo 13 de diciembre. ¿Cuál es su evaluación, su apreciación acerca de estas 5 preguntas? Algunos analistas comentaban que debían ser preguntas que no motivaran a la violencia, sino que estimularan acerca de la paz. Viendo usted las preguntas que han surgido, ¿cómo cree usted que esto pues conecta con la sociedad civil y cuál es su panorama de este referendo consultivo? Vamos a comenzar por el final. Yo estoy muy de acuerdo con el referéndum porque Venezuela tiene que movilizarse en función del caso Guyana. Es decir, la pasividad no tiene ningún fruto. Entonces, una manera de movilizar la opinión pública, de abrir un debate sobre el caso de Guyana, de llevar el problema a todos los rincones del país, de hacer que haya un movimiento masivo en relación con el tema, es una de las formas, es a través de ese referéndum. Estoy plenamente de acuerdo. Lo que a mí me preocupa es que el gobierno tiene la costumbre, no sé por qué, de hacer todo extremadamente farragoso y enredado. Esas 5 preguntas no tienen ningún sentido, porque además esas 5 preguntas son casi una tesis doctoral sobre el caso de Guyana. Así, para entender eso, además, escrita de una manera muy barroca, es casi una jugada suicida para efecto de un referéndum. El referéndum debe ser una cosa muy sencilla, prácticamente un sí o no sin complicaciones, sin dar explicaciones que no vienen al caso, y que si el laudo de francés o que si el acuerdo de Ginebra, esas cosas no tienen ningún sentido plantearlas en un referéndum. ¿Está usted de acuerdo que Venezuela reclame ante los organismos internacionales la soberanía sobre Guyana? ¿Sí o no? Más nada. Y si quieres hacer otra, haz otra, pero tú haces, como te digo, es una tesis por lo menos de maestría. Lo que se presenta ahí para que la gente vote, eso no tiene ningún sentido comunicacional y tú lo debes saber como periodista. Es así, que Es un además enredo. muchas de las personas no conocen a profundidad cómo ha sido el caso del Y territorio cuesta Esequibo. entenderlo, tienes que leer 2 veces para saber lo que Sí. estás diciendo. Entonces eso es anticomunicacional, absolutamente anticomunicacional. En ese sentido, ¿cree que entonces va a influir esto en la participación de las personas para esta No, yo jornada? lo que quisiera es que lo reformaran, ¿vale? Que buscaran gente que supiera de efectos comunicacionales y para que elaborara eso. Sí, porque, Sí, además incluso algunos especialistas en el tema, internacionalistas, también mencionan que no se les ha convocado a ser parte de estas acciones que realiza el gobierno en claro, cuanto esa al es tema del otra cosa muy territorio. importante que pudieran hacer, pero a lo que yo me refiero es a la relación con la sociedad, con el país, con la gente que va a votar. Dile sencillamente, simplemente, en 3 líneas. Hazle 2 preguntas de 3 líneas y se acabó. Entonces tú tienes esas regorgallas y esos barroquismos, ese churrigueresco, como se dice, no tiene absolutamente ningún sentido. Bien, por otro lado, que siempre que hay elecciones cercanas, también el gobierno nacional pues lanza estas elecciones para el 3 de diciembre. ¿Cree que esto de alguna forma pudiese ser una convocatoria para evaluar cuántas personas se animan a participar de este proceso? Pero Para, tú te refieres al referéndum. sí, al referendo en Ah, no, cuanto a participación. seguramente, pero yo creo que básicamente es hacer crear un efecto comunicacional en relación con el tema. Porque la verdad es que Venezuela, en este momento, la justicia internacional está contra Venezuela, los organismos jurídicos internacionales, y las potencias están contra Venezuela. Entonces, lo único que puede jugar nuestro país para efectos bueno, de discutir el caso, porque además no hay que olvidar que ya en Guyana están funcionando 12 grandes multinacionales petroleras. Cuando declara el gobierno guyanés, está declarando rodeado, flanqueado por las empresas más poderosas del mundo en materia de aceite.
Entonces, por la respuesta militar no hay. Es impensable que Venezuela vaya a invadir Guyana. Eso es un sinsentido. Esas cosas solamente ocurren con los terroristas del Medio Oriente, pero en un país, en una cultura política civilizada eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacer el gobierno? Hacer una movilización de la opinión pública nacional e internacional, sus aliados, sus amigos, a ver cómo se puede llegar a un entendimiento con Guyana, pero un entendimiento que yo no creo, nunca creeré que va a ser una cesión de territorio, sino como se había pensado antes, que hubiera un entente con Guyana, pero ya eso es materia para los especialistas. Así es, y algunos esperan que se plantee un diálogo, lo hacía el llamado del presidente que se puedan sentar pues ambos mandatarios a dialogar. ¿Cree que esto pudiese ser posible? Mira, no sé, porque yo creo que se ha dejado correr mucho el agua. Desde Caldera hasta hoy no se ha hecho nada en relación con ese tema. Por fortuna, el gobierno actual lo retomó. Así es, y que se siguen, desde su perspectiva, entonces se deben seguir tomando esas acciones más allá de esta movilización que se va a realizar para el referendo consultivo. Es que hay que hacer un debate nacional y llamar a foros, a conferencias, consultar a los especialistas, a los internacionalistas. Es decir, hay que hacer una campaña nacional en relación con el tema. Sí, así también lo anunciaban desde la Asamblea Nacional y diferentes también dirigentes, que es necesario informar a los ciudadanos acerca de lo que está pasando en este territorio. Y como usted mencionaba, las personas no comprenden este tema desde legal, desde todo pues qué pasó hace años, es un problema que tiene años en nuestro país. Bueno, la Asamblea Nacional debería hacer en su sede un foro sobre el tema de Guyana, que eso le daría una gran llegada, una gran pegada al asunto. Y que las personas pudiesen también conocer acerca de este tema. Ya nos va a corresponder cerca de finalizar este segmento de argumentos, pero queremos leer las preguntas que tiene la audiencia antes de finalizar, y vamos a leer aquí algunos tweets que nos llegan en la red social de X, @JosebitGuterri. Menciona: buenas tardes, por favor pregúntele al invitado si por el cambio que vamos con más de 13 candidatos presidenciales pudiera ser una derrota para la oposición en 2024. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente. ¿Cree usted entonces que Sí, en sí, ese no, yo sentido comparto su punto de vista, claro. se debería avanzar entonces y que sean menos candidatos? Bueno, eso es lo deseable. El problema es que las dinámicas políticas son distintas a los deseos de los observadores. Así es, y seguimos consultando con los demás tweets que nos llegan de los invitados, de los usuarios. Esta misma persona, Josebit Gutiérrez, le consulta también: por favor, pregúntele al invitado cuál es la mejor opción para la oposición. ¿Luchar por una candidatura que no se puede inscribir en el Consejo Nacional Electoral, o la madurez política y un proyecto de país? Bueno, es que las dos cosas son verdad. Si no son opciones, son complementarias las cosas que dicen. Bien, su mensaje ya para ir finalizando en este tema de este panorama político. Ya abordábamos cómo está el tema de la candidatura, cómo deberían ser las actuaciones de quien quedó ahora como jefa de la plataforma unitaria y de este sector de la oposición, y en qué debería también centrarse los ciudadanos que están allí expectativos de un cambio en nuestro país. Yo te voy a confesar que soy malísimo para esos mensajes finales. Nunca sé qué decir y siempre termino diciendo una bobería. Claro, pero es desde esa perspectiva donde se le hace ese llamado a los políticos, como usted mencionaba, a actuar de forma correcta, a tomar las decisiones con inteligencia, mirando lo que puede pasar en un futuro y lo que va a pasar cercano el próximo año, bueno, del 2024. Yo voy a decir una cosa que no es exactamente lo que tú me pides, pero es lo que se me ocurre. Y es que yo creo que todo el sistema político, incluyendo el gobierno, debería pensar en la necesidad de hacer un nuevo pacto de punto fijo, pero entre el gobierno y las diversas fuerzas de la oposición. Un pacto de estabilización, de no agresión, de respeto institucional, y un pacto para sacar a Venezuela de la pobreza. Un pacto que permita crear en Venezuela una economía productiva, traer capitales internacionales, y que más nunca ningún diletante, ningún profesor sucho vuelva a hablar del neoliberalismo cuando se empiecen a hacer los cambios que Venezuela necesita y que se están realizando y se han realizado en el mundo entero prácticamente.
Así es, muchas gracias por acompañarnos, Carlos Raúl Hernández. Y hablando, y para finalizar de ese tema de avanzar en la paz, en no apoyar ningún diálogo que vaya hacia la violencia, sino apostar por la paz y también por la ruta electoral. De esta forma nosotros finalizamos este programa de Argumentos. Siempre nuestras redes sociales están a su disposición y recuerde que también la transmisión de este programa las puede ver en nuestro canal de YouTube, también en el Globovisión y nuestras redes en la cuenta de X @argumentos_gb, en Instagram @argumentosgb y mi cuenta personal @soriemi. Con esto nos despedimos y les deseamos feliz tarde.